Muy buenos días. ¿Listos para ir a Israel, no? Bueno, no te preocupes, que a lo mejor de allí nos vamos a otro sitio. Queda relativamente poco tiempo y en este último tiempo pues debemos estar muy alerta y preparados, como hemos venido hablando todas estas semanas. Hay una característica de las muchas que podemos encontrar en toda la Biblia, ¿no? Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no podrán soportar, les rechinará en los oídos la sana doctrina, sino que teniendo comezón o hambre por oír, se van a juntar, se van a amontonar maestros conforme a sus debilidades, a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el panorama incierto y siempre preocupante, ¿no?, en el que estamos viviendo. Y hoy quiero dar un paso. Sé de la complejidad que para algunos va a tener, y yo te pido que en oración tú le digas al Señor: esto que están oyendo mis oídos es cierto, y que Él te lo confirme. Espero que ninguno de vosotros sea de estas personas que acabo de leer, que Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos tiempos iban a estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, sino que seas de aquellos que con el espíritu abierto, tu mente clara, puedas entender que hay cosas, que hay revelación que no es corriente, vamos a llamarle de esa manera. Y te digo esto porque es el apóstol Pablo el que nos lo enseña, ¿no?, en 1 de Corintios, en el capítulo 2, nos dice a partir del versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, esto yo lo tengo muy claro en mi mente, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, sí que hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, pero no con la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen, todos van a morir, sino que hablamos de la sabiduría de Dios, misteriosa, ¿verdad?, oculta, que Dios predestinó para nuestra gloria desde antes de todos los tiempos. En tu Biblia leerás antes de la fundación del mundo. Ninguno de los poderosos de este mundo conoció esa sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino más bien, como está escrito, bueno, ¿sabes por qué no hubieran crucificado, verdad? Porque la crucifixión de Cristo supuso la salvación para el mundo. Y te aseguro que Satanás no tenía mucha intención de eso, nada, ninguna. Es más, en su odio permanente hacia Dios y hacia su creación, la más importante, nosotros, se cegó
porque es el entendimiento el que se ciega, y creyó que ahí iba a acabar con la salvación primero de los hijos de Dios, que son los hebreos, ¿no? Y digo hebreos y no judíos, porque judíos solo corresponde a una facción o fracción de todo el pueblo hebreo, porque eran 12 tribus, no lo olvides. Sino que pensó que todo iba a acabarse al matar a Cristo. Por eso, este versículo siempre lo uso para que entendamos que, como no entendieron los poderosos del mundo, que todos son herederos de Satanás, todos. Y te lo voy a explicar muy pronto, ya te voy a dar una pincelada. Todos vienen de Canaán. Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, sino más bien, yo creo que lo hubieran protegido. Pero él no sabía. Igual que hay muchas personas que no saben. Recuerda, estamos hablando de sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría es algo muy delicado. No es el conocimiento solamente. Hay que conocer, pero a veces sin conocer uno puede obtener sabiduría. Porque la sabiduría viene, según el apóstol Santiago, de lo alto. Y la da a aquellos que abren su corazón, abren su mente, abren su entendimiento. El Señor tuvo que orar una vez para que el entendimiento de sus discípulos, después de llevar 3 años con ellos, le dijo al Padre, abre su entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y es importante comprender las Escrituras porque la mayoría de las veces la vamos a filtrar a través de un conocimiento previo, a través de un conocimiento doctrinal inclinado. Ya sabéis, hay muchos diferentes puntos de vista, interpretaciones, y va a estar filtrado a través de eso. Por eso, a lo mismo que el Señor oraba al Padre diciendo que abriera nuestro entendimiento para que comprendiésemos las Escrituras, yo también le pido al Padre ahora que abra tu entendimiento para que comprendas las Escrituras. No una doctrina determinada, sino las Escrituras. Porque la doctrina a veces es simplemente la interpretación, el entendimiento, que según el énfasis harán unos u otros, pero la verdad es una. Y estará en unos y estará en otros, estará en parte, pero la verdad es lo que está escrito. Por eso tenemos una ventaja. Como no estamos adheridos a nada ni a nadie, a pesar de que tenemos nuestro pastor al que honramos, respetamos, y es de una gran bendición para nosotros, los pastores Holland, evidentemente. Pero no significa que estemos adheridos, comprometidos a una determinada posición doctrinal, porque no lo estamos, sino que tenemos que buscar con todo nuestro corazón e interés lo que está escrito y leer cuidadosamente lo que pone y lo que dijo el Señor, porque su palabra permanecerá para siempre. Él mismo dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero dice, pero mi palabra no pasará. Por eso es eterna, es conveniente, es lo mejor que nosotros podemos tener. Pero hablando de sabiduría, quiero decirte, y para que nadie se asuste y para que nadie se vaya a equivocar, que hay cosas, sigue diciendo, que ojo no vio. No son corrientes, ni oído oyó. No se dicen mucho o nada. Ni han subido al corazón del hombre, o sea, dentro de esas fábulas no ha subido, no han hecho nada similar ni parecido. Y estas cosas dice que son las que Dios ha preparado. ¿Quién lo preparó? Dios ha preparado para los que le aman. Y entender los últimos tiempos, como llevo insistiendo ya semanas atrás, es muy importante porque Dios ha preparado cosas para los que le aman. Y recuerda que el amar a Dios no es solamente un sentimiento que es precioso. Yo últimamente casi siempre tengo que secarme las lágrimas antes de subir aquí porque la presencia del Espíritu yo la percibo, la noto, la sé que está aquí. Y es emocionante poder adorar a Dios. Y os oigo, a veces doy la vuelta para miraros, pero os oigo y oigo los cánticos y oigo la pasión del corazón.
Y si la oigo yo, que soy torpe, al corazón de Dios llega como una flecha. Y te aseguro que Él la devuelve, porque a los que le aman, recuerda, Dios ha preparado una sabiduría que no conoce el mundo ni los príncipes de este mundo, pero a los que sí le amamos, porque el amor es obedecerle. No obedecer a mandatos, a doctrinas, a creencias, sino a Dios. Él ha preparado cosas que nos da. Pero Dios nos las reveló. Pablo lo sabía, él era un hombre de revelación. Y tan importante es Pablo para nosotros como iglesia hoy, porque estaba en las mismas circunstancias que nosotros. Pablo no conoció al Señor personalmente. Santiago era su hermano, hijo de María y de José. Imagínate si lo conocía. Pedro estuvo con él 3 años, Andrés. Todos los apóstoles durante 3 años convivieron con él, caminaron con él, le vieron hacer prodigios, señales, milagros, enseñanzas y cosas sobrenaturales. Recuerda, a ellos tuvo que orar y decir, ábrele su entendimiento, porque todavía están filtrando mi palabra a través de sus costumbres hebreas. Ellos filtraban a través de las costumbres hebreas. El primer concilio, la primera reunión, aparte de demostrar que el que tenía el mando y el gobierno y la autoridad en la iglesia era Santiago, el hermano del Señor, y no Pedro, pues nos demostró que ya se habían infiltrado aquellos que, filtrando a través su conocimiento, la palabra de Dios, filtrándolo a través de sus costumbres, de su forma de entender la religión, porque era una religión que Dios mandó, sí, pero no como la estaban practicando. Ya se había desviado y perdido totalmente el sentido. Y creían que si todo ser humano no se circuncidaba, no podía ir al cielo. Y si no guardaba los ritos y todas las costumbres de lavarse las manos, que son muy buenos, por cierto, pero son ritos. O sea, cuando tú lo haces por ritual, ya estás cambiando al Dios que lo dio por el ritual, siendo más importante, y eso lo dice Jesús muchas veces, ya las cosas que se hacen, que para quién se hacen las cosas. Era para Dios, pero se olvidaron. Entonces, ellos creían que a través de las costumbres es que se llegaba a Dios, pero no. Dice, pero Dios, en versículo 10, nos las reveló, y Pablo, que no estaba allí, todo lo recibió, todo se le reveló. ¿Qué es revelar? Es una palabra sencilla, ¿no? Es quitar el velo. De algo que siempre ha existido y que estuvo ahí, de repente se te quita el velo y lo puedes ver. Eso es revelar, quitar el velo. Sencillo, ¿no? Fácil de entender. Y por eso dice que las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Hoy vamos a hablar del Espíritu. Y voy a hablar en revelación sobre el Espíritu. ¿Por qué lo voy a hacer hoy? Porque queremos aprovechar. Nosotros aprovechamos ciertas sensibilidades. Por ejemplo, la del próximo domingo, que es en España el Día de la Madre. Concurren 2 circunstancias. La primera, que es esa, que es el Día de la Madre, y la segunda, que es 1 de mes. Y tenemos que retomar nuestra costumbre de recordar lo que hizo Cristo el primer domingo de cada mes. Entonces, por esas 2 circunstancias, ya os podéis imaginar quién va a predicar. Emma. Y además tendremos un tiempo, ¿no? Algo especial para homenajear a las madres, no a la mujer, a las madres, porque cuando hablas del Espíritu Santo, hablas de algo que ya vais a ver y sabéis, muchos de vosotros, que se asemeja bastante. Bueno, porque el Espíritu lo examina todo, o lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién es el de entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano?
sino el espíritu del ser humano que está en él. Si nadie te conoce mejor, bueno, sí, Dios te conoce mejor que tú, pero ahí dentro de ti tú sabes lo que eres, no lo que aparentas, ¿sabes? No te molestes mucho en aparentar porque no vas a quedar bien. A veces lo hacemos tan mal que hasta nosotros mismos nos damos cuenta de lo falso que eres. O sea que tranquilo, no aparentes, sino más bien trata de ser sincero. Ya sabes que sincero es miel sincera, porque mezclaban la cera de las abejas con la miel para rendir y ganar más dinerito. Así que sincera, miel pura. Del mismo modo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Será que hay gente que recibe un espíritu del mundo y cree que es el Espíritu de Dios? Sí. Sí. Mucha gente está confundiendo el Espíritu Santo con un espíritu, que aquí le llama Pablo espíritu del mundo. Como es espíritu, todo lo que sea espíritu nos supera. Hasta un prestidigitador, como recordáis como el mago, ¿cuándo fue? El que estuvo aquí unas semanas atrás. El mago Ninus. ¿Cómo es? Sí. Bueno, él nos impresionó, ¿no?, con unos trucos, y son trucos nada más. Imagínate a alguien que pueda manejar el espíritu, pero no el de Dios, porque cualquier espíritu es superior a nosotros, hoy, por nuestra torpeza, porque no supimos manejar la situación, y hablo del principio, ¿no?, del huerto del Edén. Pero esa torpeza nos ha afectado a todos y todos nacemos con las características propias de aquellos que han sido desviados, que se han alejado de Dios. Pero, ¿sabéis que Cristo vino para solucionar ese asunto? Es lo que la gente no reconoce. El próximo domingo, que vamos a tener Santa Cena, voy a volver a recordar que el que arregló todos los asuntos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el mundo y en nuestra relación con nosotros mismos, porque Él nos reconcilió incluso de nosotros mismos, que estamos hechos polvo. Ya sabéis que somos todos, en gran manera muchos, pero somos esquizofrénicos. Doblemente, dice el apóstol Santiago, porque el hombre de doble ánimo. Y el ánimo es el alma. Y el alma, sabes, que es nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y estamos todos divididos. El que encuentra el camino, el que encuentra a Cristo, vuelve otra vez a centrarse en una sola cosa y es beneficiado por eso. Y trae, por tanto, salud mental a su vida, salud emocional a su vida y trae salud de acción en su vida. Bueno, ese es otro tema. Nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios. Cuando estas cosas están ahí tienes que analizar. ¿Será que hay otro espíritu que no proviene de Dios? Sí. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado recuerda cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, ¿no? Dice, versículo 13, de estas cosas hablamos, pero no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. Pero el ser humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede percibir, porque son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de asimilar espiritualmente, pero con el Espíritu que Dios ha enviado a sus hijos, ¿no? En cambio, el espiritual discierne, o sea, sabe distinguir todas las cosas sin que él sea sometido a discernimiento de nadie, ¿no? Porque ¿quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate qué serio es esto. Nosotros, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Muy fuerte este asunto, ¿verdad? Muy fuerte. Por otro lado, sabemos y conocemos que he hablado en diferentes oportunidades de algo que en Romanos capítulo 1
se nos presenta porque quiero que entiendas cuál es la fuente, ¿no? El origen de todas las cosas. Ya te digo, si tú vas a filtrarlo a través de una teología, la cual yo no voy a juzgar, yo no soy juez de nadie, pero claro, yo tengo que discernir. Acabas de ver que el hombre espiritual discierne. La palabra discernir es diacrino. Diacrino es partir en dos, abrir y ver qué hay dentro. Y tenemos que partir las cosas y ver qué hay dentro. Eso es discernir. No es juzgar, no es criticar, es discernir. ¿Qué pone ahí? ¿Cómo lo pone? Etcétera, etcétera. Entonces, en Romanos, en el capítulo 1, es muy fuerte para este tiempo. Yo sé que hay mucha gente que no le gustaría predicar este mensaje. Y quizá no lo prediquen, porque es fuerte, es fuerte. Es un relato de que tenemos que entender que todos los hombres somos culpables. Y somos culpables toda la humanidad en general, ¿no? Redimidos por Cristo, eso sí, algunos. Pero dice el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente, hay quienes injustamente retienen la verdad. Y la ira de Dios, para ti y para mí que me estás escuchando, si tienes a Cristo en tu corazón, nos ha venido muy bien. Porque la ira de Dios se cargó sobre Cristo. Porque en Él fueron cargados nuestros pecados. Por tanto, la ira de Dios fue contra Cristo. Y como hemos aceptado ese mensaje, como hemos aceptado esa realidad espiritual, para nosotros la ira de Dios ha sido una bendición, porque ya fue manifestada sobre Cristo. Ahora, hay una manifestación de la ira de Dios al final de los tiempos. Dicho por el mismo Señor Jesús, dice que iba a llegar un día en que la ira de Dios iba a ser tan fuerte que provocaría una gran tribulación, como nunca antes la ha habido, ni la habrá jamás. Entiéndelo. Por tanto, si tú sabes que eres un beneficiario de la ira de Dios cargada sobre Cristo y que Él nos aplica a nosotros, porque Él tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser libres, salvos. ¿Salvos de qué? Pues de la ira de Dios. Por eso, dentro de esa multitud de doctrinas falsas, absurdas que se están predicando por ahí, hay algunos que hablan de que no va a haber arrebatamiento. Eso significaría que no vamos a ser libres o librados de la ira de Dios. ¡Qué insensatez! ¿Por qué lo dice Pablo claramente? Específicamente, hemos sido librados de la ira venidera. Y aquí en Romanos habla de ira. Ya que lo que se puede conocer de Dios, a ellos les es manifiesto por una razón. Pues Dios mismo se lo manifestó. Mira, aquí tenemos unas escrituras, puedes comparar todas las que quieras, pero estas escrituras están ya corroboradas, certificadas con el principio de la Escritura, y están bien. O sea que lo que conocemos de Dios es correcto, pero tenemos que conocer a Dios no a través de mi creencia, sino a través de lo que pone ahí. Y el versículo 20 es uno de los más importantes de la Biblia, porque las cosas invisibles de Dios, si son invisibles es que no las podemos ver, ¿no? Su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, no es de hoy. Y se pueden discernir, recuerda, diacrinos, por medio de las cosas hechas. Ya sabéis, esto es tan elemental que yo lo había leído un montón de veces hasta que un día el Espíritu Santo me hizo detenerme y decir,
¿entiendes? Por medio de las cosas hechas. De tal manera que cuando tú miras a tu alrededor, lo primero que te vas a encontrar, si miras a tu alrededor, es la obra perfecta de la creación. Porque lo que habrá a tu lado es un ser humano, un Adán. Adán significa ser humano, no es el nombre. Y mira a tu lado, verás una obra perfecta de la creación de Dios. Y si miramos por las ventanas, hoy ya las tenemos tapadas. Bueno, es para que no os distraigáis, porque como la vista de ella es bonita, yo sí puedo ver para allá atrás. Y después de vosotros, hay árboles, la montaña y todas esas cosas. Bonito. Bueno, todo eso, y todos los pájaros, y todos los jabalíes que se nos meten, y los conejos, etc., todo eso, dice, nos enseña sobre el cielo. Porque las cosas de Dios, hasta lo más profundo e invisible, que recuerda que solo el Espíritu puede escudriñar, se hacen claramente visibles, dice tu Biblia, ¿no? Por medio de las cosas creadas. Por tanto, dice, no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, y está hablando de la humanidad, no de este tiempo, pero la humanidad ha conocido a Dios. Sabía quién era Dios. ¿Cómo no van a saber los tres precursores de esta etapa? Pues ya sabéis que la Tierra tiene 7 etapas, ya un día lo explicaré. Y esperamos una octava que es cielos nuevos y tierra nueva. Pero durante todas esas etapas Dios ha manifestado y no tienen excusa porque después de una etapa tremenda que fue la del diluvio, pues solo quedaron 8 personas. Y esto es literal, 8 personas, no había más. ¿Cómo ellos no conocían a Dios? Entonces era su obligación transmitir a sus generaciones posteriores el conocimiento de Dios, por eso no hay excusa. Si no lo hicieron, y esto lo explicaré pronto, es porque hay una simiente, que el mismo Señor Jesucristo le llama simiente de Satanás, caminando por la tierra. Sí. Hay una simiente que el Señor llama simiente de Satanás, que camina por la tierra con nosotros. La explicación magistral, pero claro, hay que entenderlo espiritualmente, está en la parábola del trigo y la cizaña. Dios sembró buena semilla y el enemigo sembró cizaña. Y crecemos juntos, porque los ángeles, ansiosos por la santidad de Dios, le dijeron, bajamos a quitar la cizaña. Y dijo, no, vamos a esperar. Cuando ya esté bien crecidita y ya se sepa y se haya definido cada uno, entonces bajaréis, quitaréis la cizaña y la echaréis al fuego. Y tomaréis el trigo, la buena semilla, y la traeréis a mis graneros, ¿no? Esa es un poco la historia de Dios. Por eso, considero que hay cizaña a nuestro alrededor, considero que hay cizaña en nuestra iglesia. Claro, ¿cuándo lo vamos viendo? Pues cuando manifiestan su naturaleza, ¿no? Como hace poco. Cizaña. Porque si fueran trigo, se quedaban en la tierra donde tienen que estar plantados. Bien. No tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Claro, ni le dieron gracias, sino que en sus razonamientos, y anda que no hay razonamientos hoy en el mundo, se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. Es la realidad de hoy. Afirmando ser sabios, porque hoy en la sociedad actual, creen que saben mucho, pero te leo la versión, escúchame, leo la versión porque luego me dice, cuando dices palabrotas, yo no son palabrotas, es que en mi versión, en la versión de 2020, afirmando ser sabios, se volvieron tan tontos pone aquí, porque es exactamente la traducción, tontos, que cambiaron la gloria del Dios inmortal que los podía salvar, que quería salvarlos, que hizo todo para salvarlos, por imágenes de hombres mortales, San Bartolo, San Nicasio, San lo que sea. De aves, las culturas que tienen sus dioses voladores,
de cuadrúpedos, otros tienen sus dioses y sus imágenes de cuadrúpedos, y de reptiles, de donde proviene la adoración a Satanás, que recuerda, era la serpiente antigua. Una serpiente que hablaba, ¿o no? Porque en el próximo estudio o predicación que os voy a traer, veréis que también hay algo que todavía existe, que es la telepatía. Y Adán se comunicaba con todos los animales por telepatía. Había un mismo idioma, hasta Babel, ¿no? Bueno, no nos adelantemos. Por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios, dice, por segunda vez los entregó, y no voy a leer más, sino que el versículo 28 vuelve a decir, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. O sea, todo esto ha sido Dios el que lo ha hecho. Muy fuerte. Recuerda, ira de Dios, que para el creyente fue puesta sobre Cristo, pero para el no creyente será puesta sobre ellos. Entonces ya empezó el proceso. Hace 2000 años ya Pablo decía que había empezado el proceso de endurecer las mentes, los corazones, de oscurecer tanto la mente que la gente hoy defiende algo que ni siquiera saben definir. Porque están defendiendo y han hecho leyes para defender algo que ni siquiera saben lo que es. Porque cuando dicen homosexual creen que es de hombre, homo de hombre. No, homo es de homogéneo, igual. Por tanto, hay homogeneidad en los hombres, homogeneidad en las mujeres, mismo sexo. ¿Ves? Y ellos le preguntas, ¿qué significa homosexual? Por eso tienen que llamar lesbiana, porque, claro, ellos no saben, no entienden. Su mente está entenebrecida. Pero como acabamos de leer, ellos se creen sabios. Pero, sin embargo, ¿se han vuelto qué? Tontos. Bueno, ante esta realidad, primero tenemos que destacar algo. La familia está sufriendo un ataque brutal. ¿Por qué será? Y te voy a decir algo. Toda esta ideología de género a algunos le parece nueva, pero en cierto modo tiene un trasfondo que ya vino desde el mismo Edén. Porque dentro de toda esta ideología, hablo de la ideología de género, que no solamente es el homosexualismo, o sea, relaciones sexuales entre iguales, sino que es hoy el empoderamiento de la mujer. ¿Qué le pasó a Adán? Lo dominó su mujer. Esto es lo que pasó. ¿Qué quieren hoy? Que domine la mujer. Es la misma historia. Pero bueno, ya os la explicaré cuando hablemos de este tema con más detalle. Pero examínalo para que tengas ahí que pensar en estas semanas. Es lo mismo. La mujer, que no es mala, sino que fue engañada, diciéndole una mentira. Que ella era incluso superior que el hombre. ¿No están diciendo eso hoy? Cuando están aprobando estas leyes, que por cierto los hombres, bien mandilones que nos hemos puesto. ¿Mandilón lo entienden los que conocen en México? Bueno, o al Chavo del Ocho, o alguno de esos. ¿Qué era un mandilón? No quiero decir las otras acepciones, porque la más suave que he encontrado en mi vocabulario es mandilón. Pero acaban en on casi todas. Margarito era el que decía eso, ¿no? Bien. Pero tenemos que entender algo. Es tan importante la familia que cuando el Señor se nos revela es en forma de familia. Y creó una familia. Varón y hembra. Eso fue creación, ¿no? Una familia.
Cuando viene Jesús a la tierra, Yeshua, voy a aprovechar para aclararte algo. Aclarar. ¿Por qué? Porque si la Biblia es cierta, y lo es, aunque mi corazón quisiera todo lo contrario, sé, por estadística, que muchos no van a entrar en el reino en la primera oleada. No van a entrar. Ahora, yo espero que ese muchos se traslade a una generalización que nos excluya a nosotros, porque estamos oyendo la verdad de la Biblia, ¿no? Entonces, esos muchos van a estar definidos por lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y quisiera que ninguno fuerais de esta clase, que van a quedar fuera. Pero te voy a aclarar, de la primera entrada, no del cielo. Porque es que la primera entrada es la más conveniente. ¿Por qué? Porque primero lo hacemos por la sangre de uno, y recuerda cuál era la segunda entrada, por la sangre mía, tuya. Sangre va a haber, pero ya sabéis la diferencia entre la de Cristo o la tuya propia. Pero va a haber otro problema, dentro de las complejidades que se van a producir en aquel tiempo, que va a ser tremendo, por eso el Señor le llama gran tribulación. Va a estar, cuando invoquen un nombre para ser salvos, porque ya sabéis que hay que invocar, poner en tu boca un nombre, ¿qué van a poner? ¿Cuál es lo que nos han enseñado, incluso yo mismo, aunque ya sabéis mis salvedades, ¿no? ¿Qué nombre vas a...? Imagínate que te quedas, que no te vas en el arrebatamiento, que la gran ventaja es que el arrebatamiento es un periodo tan especial que solamente va a ser la esposa de Cristo. Hay más en el cielo, pero la esposa de Cristo es una sola, que va desde Cristo hasta el momento en que sea llevado la iglesia o la congregación de aquellos que por fe hemos creído en la gratuidad de la salvación, porque creemos que Cristo hizo todo por nosotros. ¿Tú lo crees? Es que hay muchos cristianos que creen que todavía ellos tienen que hacer más. Muchos. Por eso dice la Biblia, muchos en aquel día me dirán. Ahora, repito, no van a quedar fuera del cielo, no. Pero las cosas cambiarán enormemente. Por ejemplo, estamos hablando de, y yo te he dicho Yahshua, podríamos decir Yahushua, Suaj es salvación. Y tiene siempre que incluir el nombre Yah, Y-A-H. Lo pronuncies como no pronuncies, hablo para los que se van a quedar, siempre tendrás que pronunciar el nombre Yahshua. ¿Por qué? Porque recuerda quién va a gobernar. El anticristo. Y cuando le invoquen, dirán todos, Jesús, sálvame. ¿Y sabes quién va a venir? El anticristo. Porque Jesús no se llama así. Recuerda, yo te he dicho, no te compliques mucho la vida. Pero esto no significa que no sepas cómo se llama. Porque su nombre es Yahshua o Yahushua. Tú llámale como quieras. Hoy sí te entiende. Porque aquí tenemos al Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh, Ruach HaKadosh, el que vamos a hablar hoy, que te va a aclarar muchas cosas, todo. Y él, ¿sabes lo que hace el Espíritu? Ya sabes que tus oraciones torpes las toma y las redirige, las arregla por el camino y las presenta al Padre. Pero en aquel tiempo ya no. Recuerda la exactitud del cumplimiento de la ley. Ni un solo mandamiento podrán transgredir, ni uno solo. Hablo de los que queden para el arrebatamiento, que van a ir al cielo. Segundo, tendrán que morir. Porque así es como está en la Biblia, tendrán que morir. Yo no creo que a ti te interese mucho ese asunto, por eso predicamos la gracia y predicamos la salvación
mientras pueda ser oída. Lo dice la Biblia, ¿no? No cierres tu corazón mientras haya oportunidad. Y te lo digo a ti que estás aquí, a lo mejor hoy, entretenido en alguna otra cosa. Una vez recuerdo, y esto lo voy a decir con dolor, pero con rabia y con ironía, porque sabéis que soy irónico, vendiendo bragas por catálogo ahí en la parte de atrás. ¿Qué te espera? ¿Qué te va a esperar? Si esta es toda la atención que prestas a su palabra, ¿qué te va a esperar? Espero que no haya ningún movimiento de catálogos por ahí atrás, porque ahora no hace falta traer el librito, sino que ya con el teléfono. Espero que no hagas eso. No seas tan torpe. Recuerda, estás cambiando la gloria de Dios por otras cosas. ¿Vienes a alabar a Dios o vienes a justificarte a ti mismo? ¿A qué has venido aquí hoy? ¿A sentirte bien? Todos los criminales van primero a una reunión religiosa para luego seguir robando a sus trabajadores, robando a toda la humanidad y matando. Van a una reunión de tipos religiosos. ¿Por qué? Porque creen que su conciencia queda calmada. Incluso se justifican con algunas cosas ante Dios. Eso no va a pasar. Dios no le vamos a engañar. Dios, recuerda, Gálatas 6:7, no os engañéis. ¿Quién se engaña? Uno mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso mismo recogerás. Tú verás que siembras. Yo te lo digo, me molesta como persona, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo meterme en tu vida hasta el punto de que meterme en tu cerebro para que cambies esa forma absurda de tratar con Dios. Cuando Dios es tan amoroso y tan fácil tratar con Él, tan fácil. Bien, entonces cuando invoquen el nombre, recuerda, va a ser Satanás, el anticristo, el que va a venir. ¿Y a qué va a venir? Ya sabe que tú buscas a Dios y decapitado. Bueno, ahí lo voy dejando para el que quiera. Ojo, yo quisiera que ninguno de vosotros pasaréis por ese trance, pero una cosa es querer y otra cosa es que vaya a ser así. Bien, sigamos. Entonces Jesús, Yeshua, cuando viene a este mundo, no aparece como ahí. Uy, ¿de dónde salió este? No, Él vino a través de una familia. Aunque es hijo de Dios en toda su totalidad, quiso venir en las mismas circunstancias y condiciones nuestras. Quiere decir que pasaba frío y pasaba calor, pasaba hambre, le dolieron los golpes mucho, igual que si te los dieran a ti, etcétera, etcétera. Esa es la única cuestión. Pero Él, recuerda, vino el Espíritu Santo y cuando dice que la sombra del Señor cubrió a Eva, ya te puedes imaginar lo que es, puso su simiente. Porque cuando hablemos de aquello de las simientes, vamos a distinguir muy bien una simiente de otra simiente, porque la simiente es semilla, la simiente es semen, vale para las dos. Para la naturaleza semilla, para los animales y la creación semen, simiente. Bueno, centrémonos. Y viene en aquella familia y creció como un niño y en una familia dándole honra, honor y lugar a la creación de Dios, que fue una familia. Ahora, ¿por qué creen una familia? Según Romanos capítulo 1, versículo 20, ¿por qué en el cielo hay una familia? Porque se creó todo a imagen y semejanza. O sea, como si pusiéramos un espejo y viéramos aquí lo que hay en el cielo, imagen y semejanza de lo que hay en el cielo. Quiere decir que, como es por medio de las cosas entendidas, la cosa entendida más importante que debemos tener, ¿cuál es? Pues cómo funcionamos, cómo funciona la naturaleza normal del hombre, que no es homo, es hetero. Dos sexos se unen, tienen su sola carne, su bebé, y así ha ido la humanidad hasta que apareció esta cajera. ¿Cómo se llama? La cajera esta, Inés.
Irene, hasta que apareció ella, el mundo funcionaba así. Bueno, ella representa a otros muchos, ¿no? Mucho más inteligentes que ella, ¿no? Porque vamos, si fuera ella la inventora de sobre, al menos por lo menos una consideración, ¿no? Pero, bah. Familia. Cuando Jesús se manifiesta, era hijo de María, hijo de Dios. José era el padre adoptivo. Bien. Quiere decir que Jesús fue adoptado, porque ya sabes que uno de los sentimientos más fuertes que nosotros podemos experimentar es el de orfandad. Recuerda, Jesús fue adoptado. Y nosotros somos adoptados de la misma manera, pero ahora por parte de Dios. Dice, porque habéis sido adoptados, pero con los mismos derechos que el legítimo que es Cristo, ¿verdad? Bueno, cuando toda la relación, recuerda la semana pasada, creo que te hablé, cuando aquellos discípulos judíos, estos sí eran de Judá, del mismo propio Judá, le dicen, enséñanos a orar, siendo personas que sabían orar, porque oraban 3 veces al día conforme al ritual del templo, o sea, de las enseñanzas judías, o sea, que sí sabían orar, y no se dirigían a la vaca lechera, no, se dirigían a Dios cuando oraban. Pues dice, enséñanos a orar, y recuerda la gran revelación, ¿cuál fue? Que en vez de decirle, mira, vosotros oraréis así, estoy hablando de Mateo capítulo 6, ¿no? Oraréis así. Y todos esperaban oír lo que ya tenían en la mente, que es lo que te estoy diciendo antes, lo oyes a través de tu filtro. Ellos esperaban oír, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Así oran en Israel, ¿no? Que significa, bendito sea el Señor Dios de Todopoderoso del universo. No, y les estampa ahí una y le dice, vosotros cuando oréis decir Abba. Ah, pero al Dios Todopoderoso. Sí, al Dios Todopoderoso dime papá. Papá, no padre. El trato más cariñoso posible. Abba. ¿Sorprendidos? No sé cuánto tiempo tardarían en asimilarlo en sus mentes. Hombre, leyendo Lucas 40, el último capítulo, el versículo 49, cuando tiene que orar para que les abra el entendimiento, es que algo, como dicen los jóvenes, les explotó el cerebro. ¡Pum! ¿Esto qué es? ¿Qué hago? Pero sí, al final aceptaron. Bueno, ya sabes que con el tiempo se ha vuelto a corromper y no se sabe muy bien por dónde andamos. Pero esta es la primera manifestación, dice Padre. Y el Padre es un término que corresponde ¿a qué? ¿A los arquitectos? ¿A los ingenieros de montes? ¿Padre a qué corresponde? Un término que se usa ¿en dónde? En la familia, ¿no? En la familia. ¿Entiendes por qué está siendo tan atacada la familia? Es algo que le estorba a Satanás. Es algo que le estorba al príncipe de este mundo. Falsas doctrinas dicen que no, el reino, están poniendo el reino. ¿Qué reino, hombre? No seamos tan tontos. ¿Por qué se han vuelto tontos? Lo acabo de leer en la Biblia, ¿eh? Independientemente de que a mí me encanta ese hachazo. Ya sabes que yo cuando me pongo a repartir, reparto para donde sea. Pero es que lo dice la Biblia además, ¿no? Creen que están estableciendo el reino. Vale. Si están predicando que Jesús murió por los pecados y que si no crees en lo que hizo Jesús, te condenarás, pero si crees en lo que hizo Jesucristo por ti, te salvarás, entonces están estableciendo el reino. Pero es que ya sabemos que no hablan de eso. No, ellos en su mente no hay nada de eso, sino otras fábulas. ¿Recuerda? Hemos leído que hay fábulas. Bueno, se inventan unas fábulas que a los incautos les gustan. Y por eso son fabulosos predicando. La fábula, fabuloso viene de fábula, ¿no? Fabulosos hablan de la sabiduría humana, metiendo muchos elementos humanos, pero no la revelación de Dios. Ese es el problema. Por eso yo lo advierto. Mira muy bien a quién escuchas, a quién ves por internet.
No voy a prohibiroslo, pero yo te digo, mira muy bien a quién escuchas, a quién le estás siguiendo en Internet, porque sé que lo haces. ¿Me equivoco? No. Te digo que mires. Si tienes discernimiento, si sabes separar para ver lo que hay dentro, pues dirás, cerramos y esto no vale, pero si no lo tienes, te tragas eso, es un veneno mortal y puede acabar no con tu salvación, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Quedas para la segunda oleada, la del decapitamiento, ¿eh? Quedas para esa. Bueno, las familias no son otra ignorancia, monoparentales. ¿Saben lo que creen que es ello? Esta gente que es que no tienen ni idea de nada, se han vuelto tontos pero de remate. Que parental es padre. Por eso se han inventado ahora monomarental. ¿Qué estupidez tan grande si parental es pariente? De uno solo, da lo mismo que sea de mujer o hombre. Pero es que nosotros somos tan incautos que nos estamos creyendo todo. Y algo tan sencillo, claro, por eso, ¿os habéis dado cuenta cómo quieren todavía aumentar eso? La última ley, la última propuesta de nuestra ministra, que también es ministra, ¿no?, de Educación, que ya la otra, menudo bicho. Esa de Bilbao, menudo bicho. Está diciendo que, bueno, tú vete a la escuela y ya está, no te preocupes de más, que nosotros te vamos a dar el título de doctorado en tonto de los tontos. No quieren que la gente sepa. Por eso lo hacen. No quieren que la gente sepa. ¿Por qué les interesa meter toda esta porquería, ignorancia que ellos se inventan, y se inventan palabras? Monomarental. Pero tú espabila, que a algunos le está amaneciendo hoy este asunto. Que os conozco a algunos que... Bueno, el asunto de la gramática, que es muy sencillo, apasionante, es difícil. A mí no se me dio muy bien, fíjate, aunque parezca lo contrario. En lengua me daban ahí en el cogote. Bien, pero el tiempo ha cambiado las cosas. He visto la importancia de aquello que me enseñaban, que yo creí que era un rollo, pero resulta que no es tan rollo, es que da una base, y ves, no caes como un idiota en monomarental. Bien. Entonces, hablando de familia, y que no son monoparentales, sino que siempre hay, y lo que normalmente la religión, toda la religión, hablo de la cristiandad. Entiéndeme, cuando digo cristiandad, pues incluye el cristianismo. Puede andar por ahí el cristianismo, pero la cristiandad es una cosa. Gente, hay millones y millones y millones de personas que simplemente, cuando tú les hablas, no tienen ni idea y creen que solamente hay un padre y un hijo. Está claro, ¿no? Todo el mundo sabe, en la religión cristiana o cristiandad, sabe lo del Padre y sabe lo del Hijo, que es Jesucristo, ¿no? Bien. Entonces se ponen a adorar, porque claro, ahí falta algo. Está claro que falta una pieza, ¿no? No como la ley esta nueva, que dos tuercas no se unen y dos tornillos tampoco. Sino que para que haya una buena unión es un tornillo y una tuerca, ¿no? Bueno, la gente ha sido un poco más... Entonces falta algo. ¿Y a quién ponemos? Y ahí viene Satanás con sus fábulas. ¡Fum! Y le mete algo que además... Os recomendé que leyerais Jeremías 44, ¿era? Horrible lo que le va a pasar a los adoradores de la Reina del Cielo. Y habla de la Reina del Cielo como algo que no es la creadora de la vida.
en este caso María. Pero antes de María estaba Asera, estaba Diana, estaban todas las diosas femeninas que aún desde el antiguo ritual egipcio vienen siempre en sus brazos con un niño. Echa un poquito de repaso a la historia, ¿no? Y siempre, desde el famoso culto babilónico a Tamuz, imagen y suplantador de Cristo, con su madre, Samiramis, sosteniendo un niño en brazos. ¿Qué han hecho durante toda la historia el que gobierna las religiones? Pues irle cambiando el nombre. Me resulta curioso que los americanos, claro, por cosas como esas empieza a socavar, y hoy el cristianismo verdadero ya ni en Estados Unidos sirve para casi nada. A esto que acabamos de terminar, que era la Pascua, aquí le llamamos Semana Santa. Bueno, le podríamos dar un pase, aunque no pasa. Pero es que llamarle Easter, ¿sabes lo que es Easter? El culto babilónico. Porque hablan de un conejo que pone huevos. Un conejo que pone huevos. ¿Los de cultura americana? ¿Alguno levante la mano? ¿No lo llaman Easter? Y eso viene de Astarter. Es una adoración a Astarter. Y tan convencidos, cristianos y paganos. Llaman Easter. Y atrayendo maldición. Nosotros no vamos a llegar, los de la primera oleada, al 2030. Pero ¿sabes cuál es el plan manifiesto que ya ha dicho el propio Foro Económico Mundial? Que antes del 2030 Estados Unidos desaparece como nación predominante. ¿Y no lo estáis viendo cómo se va haciendo el asunto? ¿No sigues un poquito la prensa? No es bueno creer en conejitos que ponen huevos. Aún nos superan. Nosotros somos idólatras, pero hombre, hablo artísticamente, ¿eh? Las imágenes, algunas son preciosas, artísticamente. Si no le atribuyeran a esa imagen algún tipo de poder, hay de verdad esculturas que son magníficas. Tú mira, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel, es una obra de arte, es que le ha puesto hasta las venas, ¿no? Pero hasta ahí. Hasta ahí. Pero nosotros tenemos la fea costumbre de mezclar, confundir y hacer un totum revolutum. Y claro, recuerda, no te olvides de Primera de Corintios 2, del 4 al 13, que hay una sabiduría que Dios va a revelar a los que le aman. Segundo, en Romanos 1, ahí dice claramente que por no entender estas cosas, cada vez se va entenebreciendo, oscureciendo más el ser humano como ser humano en general, y es lo que estamos viendo, llegando a puntos insospechados. Todo para repetir la misma historia. Cuando hable de las dos simientes, lo vais a entender todavía mejor. Pero yo creo que ya en tu mente puedes empezar a encajar cosas, ¿no? Y es lo que yo quiero, ir dando como pautas para que vayas meditando y cuando ores le digas, Señor, esto es cierto, ¿qué hay de estas cosas, ¿no? Bueno, la figura femenina desde luego es imprescindible, por más leyes que hagan, es imprescindible para poder traer vida, ¿no? Solamente Schwarzenegger en una película se quedó embarazado. Hasta ahí. Pero hace falta la figura femenina para destruirla, sobre todo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se cambió, como claro, la mente humana todavía piensa algo, ¿no? Y cómo se cambió el papel y se adora a un personaje
que cuando, si la estudiaran a María, a Miriam, primero, no se llama ni María, se llama Miriam, ¿no? Y segundo, cuando ella dice, soy tu esclava, soy tu sierva, le dice a su Hijo Jesucristo, o sea, poniéndose debajo de esa autoridad y no atribuyéndose nunca nada de esto que la gente le está atribuyendo, para nada. Hágase su voluntad, yo no, aquí no pinto nada, solo le pidió y él hizo. Y dice, pero si tú quieres, yo ahí no me meto. Es más, Jesús la regañó y ella, perdona hijo, porque estaba confundiendo al niño que le tenía que dar a lo mejor un embarazo con quien eres hoy, que cuando ya se manifestó era el Dios hecho hombre, encarnado. Ella sabía distinguir muy bien eso. Hoy no, ya hace siglos que no se distingue muy bien o nada. Entonces, ¿quién fue la madre? Tiene que haber una madre. ¿Quién fue la madre? Bueno, os dije que iba a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Ya tenemos la pista clarísima. Y podemos saber su papel, su desempeño. Recuerda la predicación del pastor Holland, su desempeño. Lo que hacía, lo que hace y lo que hará es eminentemente un aspecto, una forma de hacer, una forma de ser relacionado íntimamente con la mujer y más íntimamente con la madre. Y esto es demostrable en la Biblia. Tenemos 3 fuentes, seguramente hay más, pero todos estamos aprendiendo, yo por lo menos, y hay 3 fuentes clarísimas. Una, su nombre. No se llama Espíritu Santo, se llama Ruach HaKodesh. Esto está haciendo como fritura, yo no estoy haciendo comida. Su nombre. No hay la más mínima y ni absoluta posibilidad más que es un nombre femenino. Un nombre femenino. En todos los idiomas hay masculino y femenino, ¿verdad? Y cuando se refiere en hebreo, porque la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, me da lo mismo. En ambos es el nombre, Ruach, viento, aliento, HaKodesh, de santidad o del santo, es femenino. La dificultad que hemos encontrado, pero que podían haber resuelto de otra manera, y hoy vamos a ver la clave para haberla resuelto de otra manera, es que cuando se tradujo del hebreo, que para los hebreos no tiene ninguna duda, de que es un término femenino. Lo que pasa es que en la teología hebrea, yo he estudiado un poquito de la forma, o la teología, ¿qué es la teología? La interpretación que ellos dan de lo que leen. Al Espíritu Santo no lo tratan muy bien. Bueno, a Cristo fatal, ¿no? Pero al Espíritu Santo en su teología no le han pillado el asunto. Porque hablan de algo que es eso, una fuerza, una influencia, algo que no es Dios. Y cuando nosotros sabemos perfectamente, y esto ahí lo habréis estudiado en las cosas básicas nuestras como cristianos, es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no hay duda sobre ese asunto, ¿verdad que no? Bueno, entonces ellos patinan, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque si tuvieran que darle la importancia que tiene el Espíritu Santo, tendrían que darle la misma importancia a nuestro Cristo. Y no quieren, de ninguna manera. Hombre, si se llegaron a comer 210 años de su calendario para que no coincidiera y no tuvieran que reconocer que Jesús era el Mesías, harán cualquier cosa. Y lo mandaron matar. Y luego azotaron a los apóstoles. Y luego sobornaron a los romanos para que no dijeran nada. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Cuando hable de la simiente vais a saber quién son ellos y por qué hacían eso. Bueno, ahí voy echando
poco de pildoritas para que la veamos. Está claro que no eran simiente de Dios, sino simiente de Satanás. Eso va a ser muy fuerte también cuando os lo compartan. Por eso yo primero le pido permiso al Señor para poder hablar de esas cosas, ¿no? Bien. Su nombre. Esto va friendo cada vez más y yo, repito, no estoy cocinando. Mira, ya. ¿O solamente es el monitor? ¿Afuera no se oyen ruidos? ¿Sí? Es que va subiendo, ya subió la temperatura del aceite. No, pero si lo oyen fuera, aunque quiten los monitores, da lo mismo, ¿no? ¿O será esto lo que provocan? Bueno. La solución, la propia Biblia nos la da. Y la propia Torá. Porque hay un problema, es que el judaísmo actual no se mueve por la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues la Biblia. Se mueve por el Misná. Y el Misná es una interpretación, además, muchas veces dices, pero por favor, ¿cómo puede decir que esto es esto? Y ellos, toda su forma, ¿cómo se llama eso? Del culto, de interpretación, todo es por la Misná. O sea, ellos lo que llaman sus sabios, por eso cuando un famoso cristiano para mí, porque fue mi pastor, con él recibí a Cristo, me casó, y además me envió como misionero, ¿no? O nos envió como misionero, cuando lo oí hablar de nuestros sabios, pues yo se lo dije a él de frente. Le dijo, vamos a ver porque se llamaba Daniel, se llamaba Daniel. Y digo, tú dices tus sabios, esos señores que vieron a su Mesías, lo tuvieron delante, y no solamente no lo reconocieron, sino que mandaron matarlo, ¿esos son tus sabios? Y dice, ¿me perdonas? Yo no los quiero. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Tus sabios me van a enseñar algo a mí? Que yo sin verlo he reconocido al Mesías, como Pablo. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué te va a enseñar a ti a alguien que pertenezca a ese ámbito? ¿Qué te va a enseñar? Si tú ya has reconocido al Mesías, y toda la Escritura es para reconocer al Mesías, para saber el momento en que iba a llegar la salvación. Si tú ya lo has hecho, eres mucho más sabio que todos esos que conocen al detalle, al dedillo, las palabras. Ya eres más sabio, no te preocupes. Todo lo que añadas por encima de eso va a ser bien, como estamos haciendo, ¿no? Pero si ya conociste a Cristo, ya supiste quién era, sin verlo incluso, ya eres sabio, mucho más que ellos. Que se hicieron tontos, lo dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban y siguen tan ocupados en sus cosas, de no dejarte entrar sin una gorrita, de no hacer... Bueno, ahora están suavizados, pero antes nos daban, hasta pegaban. Hasta pegaban, ¿eh? Yo recuerdo un pastor nuestro que era colombiano, ¿no? Y pastor, muy bien, muy majo, pero cuando le tocabas ahí, le vino uno y ya le iba a dar. A mí no sé, yo tampoco, pero le iba a dar a esos de negro que iban ahí a molestar, ¿no? Estaba orando por un discípulo nada más, ¿no? Pero como yo, en el nombre de Jesús, se pusieron como fieras. Ahora ya no, porque la policía les da a ellos, por molestar a los que turistas, que somos los que dejamos allí, eso que llaman divisas. Pero antes era terrible, terrible, terrible. Están tan ocupados en esas cosas que se olvidaron de Dios. Se olvidaron totalmente. Bueno, y ellos mismos tendrían en su mano la solución. La solución está, y cuando te leas Proverbios, y te aconsejo, sobre todo los 4 primeros capítulos, 6 primeros capítulos de Proverbios, constantemente se nombra una palabra: sabiduría. Ahí sí lo han traducido bien, y la sabiduría, en su teología, ellos saben perfectamente a quién se refieren, y es a la Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Pero ahí le llaman la sabiduría. Porque os decía que el problema es que en español, en griego, en inglés, en alemán, en ningún idioma hay un término femenino para espíritu.
porque es neutro. Y a los pronombres neutros, incluso en español, ¿qué se les pone? El artículo masculino. No supieron traducirlo, pero en hebreo sí, porque el espíritu es tanto femenino como masculino. Y está referido siempre a la forma femenina, al verbo femenino. Ahora, la solución está ahí en la mano, y ahora yo voy a proponer este asunto también, porque cuando se sabe que si hablas de sabiduría, estás hablando del Espíritu Santo, y la sabiduría es femenino, ya no vas a tener ningún problema en decir, cuando te refieras al Espíritu Santo, le puedes decir Kochman, con mag. Voy a escribirlo, si escribes ahí en la pantalla, K de kilo, O, H, J, sepáralo por un guión, M, A, H. No, bienvenido no significa eso. ¿Entendiste? K de kilo, O, H, J, guión, M, A, H. Que sería Kochman, que sería sabiduría, y sería por tanto el atributo contundente, que no te dejaría ninguna duda, porque para ellos no la tiene, y parte de su teología tenemos que hablar, porque ellos conocen su idioma, ¿no? Y, hombre, lo hacen bien. Incluso yo he encontrado una escuela, que hoy no voy a hablar porque es larga, la del nombre de Dios, una escuela teológica hebrea, que sí han acertado, no porque lo diga yo, sino porque tiene toda la lógica y el sentido del mundo, y cuadra perfectamente con las Escrituras. Bueno, tenemos ahí Kochman puesto. Cuando tú digas Espíritu Santo, di Kochman. Kochmag. La H es como una J aspirada. Estás diciendo la sabiduría y estás refiriéndote en término correcto, según la revelación de Dios, de eso que llamamos el Espíritu Santo, porque es un neutro, y acertarás. Porque repito, cuando los que quedéis, si es que alguno queda, para la gran tribulación, cuando tú nombres a Jesús, vendrá el falso Jesús. ¿Por qué se hará llamar? Bueno, si viene como para imitar a Dios, ¿cómo queréis que se va a llamar? ¿Perico de los palotes? ¿Y ahora todo el mundo va a creer en Perico de los palotes? No, se llamará Jesús. En inglés, Yahshua. En alemán, ¿cómo se llame? Se va a llamar de esa manera, porque si no, ¿cómo va a engañar? A ver, explícamelo. ¿Cómo va a engañar a la gente si no va a...? Porque Él es el que imita, y lo va a imitar todo, y va a imitar su nombre. Por eso, en aquel tiempo, después de la gracia, porque con el arrebatamiento se acaba la gracia, se acaba el pago de Jesús y empieza el propio. Ya ese asunto cambiará. Hay que ser fino, lo he dicho siempre. Fino, fino, fino. Entonces tú vas a decir Jesús y te va a aparecer el anticristo. Ahora dices Yahoshua y él no puede oír ese nombre. Sus labios no son capaces de pronunciar ese nombre y sus oídos le hace tanto daño cuando nombra Yah. Escríbelo ahí, Y-A-H. Universalmente reconocido por todo el mundo cristiano o cristiandad, que Yah, que está en la Biblia, es Dios. Por ejemplo, Yahoshua es Dios salva. Dios salvador. Y ese nombre no lo puede pronunciar Satanás, no lo puede oír siquiera. Entonces, cuando un cristiano de esos que va a quedar para la segunda etapa diga, Yahoshua, sálvame, vendrá Yahoshua y no Satanás. Toma nota. O para que lo sepas, o si te va a pasar en aquel tiempo, ¿no? Porque los tibios, ¿recuerda? ¿Qué era el tibio? Ni frío ni caliente. ¿Qué dice el Señor? Dos cosas. Uno, lo vomitará de su boca y
por aquí no te quiero ver de momento. A los tibios no los quiere ver de momento. Después sí, ya te digo. Nadie va a perder la salvación. Mira, toda la gente que está en las iglesias, sea cual sea, Dios tiene piedad de ellos. Ahora, es que estamos hablando del refinamiento absoluto en cuanto a lo que Dios dice en su palabra. Es que si no le creemos su palabra, ¿qué podemos esperar de Él? ¿Qué puedes esperar de alguien tú que no te cree ni media palabra de lo que dices? ¿Confías en esa persona? ¿Le vas a dar un cargo de responsabilidad? ¿Vas a contratar una entrevista de trabajo? A ver, ¿usted cree que la empresa nuestra, lo que hacemos está bien? Y dice, no. ¿Y usted cree en el director general que es una persona? No creo nada. Ah, contratado. A ver, que nos hemos vuelto tontos la mayoría. Pues lo mismo ocurre con Dios. Hacen lo contrario de lo que Él dice y todavía piensan que van a tener alguna posibilidad de gracia. No. Ahora, sí va a haber oportunidad, porque todo el que invoca el nombre del Señor, y ellos equivocadamente, pero lo están invocando, poniendo en su boca, Dios va a tener piedad de ellos. Pero, segunda etapa. Bien, si dijéramos Kochma, tendríamos resuelto el asunto, que es la palabra femenina en hebreo que define al Ruach HaKodesh. Voy a dar una lista rápida. Proverbios 1:20. La sabiduría, el Espíritu Santo, clama en las calles. Alza su voz, el Espíritu Santo, en las plazas. 21. Ella habla su palabra. 23. Volveos a mi reprensión, pues ciertamente derramaré mi espíritu sobre vosotros. Proverbios 3:18. Es árbol de vida. Está hablando siempre de Cosma. Está hablando siempre de la sabiduría. Por eso te he dicho, tienes que leerte los primeros capítulos, sobre todo de Proverbios, porque siempre es la sabiduría. Cosma, o sea, Espíritu Santo. 3:18. Es árbol de vida para los que de ella, de Cosma, o el Espíritu Santo, echan mano. Proverbios 4:6. No la abandones. Pablo como dice, el Señor como dice, no contristes al Espíritu Santo. Y ella, Kochmah, sabiduría, Espíritu Santo, ella te guardará. Ámala y te protegerá. Proverbios 4:13. Aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala porque ella es tu vida. Tú naces de una mujer. Y cuando Jesús es entrevistado por Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿qué le dice el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Dos cosas, del agua, y no te quepa la menor duda, es de la palabra, esta palabra, y del espíritu de Kochmah, porque es de las mujeres que se nace. No han logrado con su tecnología y no lo van a lograr nunca que la mujer no sea la que alberga, sella la vida. Si no hay hombre, si no hay varón, no se produce, no se provoca. Todas las mujeres tenéis ahí un montón de vida, un montón de óvulos, todas. Pero como no venga un esperma, una simiente, por eso cuando habla en el Edén de la simiente, el semen tuyo, y ya es que os voy a decir dónde quedó puesto, pero más tarde, va a ser enemigo del semen de Dios, que fue puesto en María. Miriam. Sí. Ella es tu vida. Proverbios 9:1. La sabiduría, Kochmah, la sabiduría, bien en femenino, edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cuando hablan de las 7 columnas, o de los 7 espíritus de Dios, no es que tenga 7 espíritus, son los 7 fundamentos de la sabiduría. La sabiduría se basa en 7 fundamentos. Bueno, hablaremos también.
Apocalipsis 4:5 habla de esto. 7 espíritus de Yah son iguales como los 7 pilares de la sabiduría. Mateo 11:19. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, nosotros damos testimonio y corroboramos que hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de la Jochma, o sea, que es de ese aspecto, parte femenina que Dios tiene, que es necesario incluso en el cielo para dar a luz, porque se nace del Espíritu. Ahí tienes una función clarísima del Espíritu. Nadie nace, dice, se nace del Padre, se nace de Cristo. No, se nace del Espíritu. Y se nace solo de algo femenino. ¿Lo tienes claro? Si no lo tienes claro, todavía podrás decir que monomarental. Proverbios 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Hay un libro, no podría decirte exactamente por qué. Porque claro, son decisiones que estoy comprobando cada vez con más certeza de autoridades espirituales que pertenecen a la otra simiente. Por tanto, querrán disimular y tapar la verdad lo máximo que puedan. No quiere decir que lo vayan a lograr, pero lo máximo que puedan. El libro de la sabiduría, según la Biblia de Jerusalén, y siempre tomando, esto es una traducción de la King James. ¿Por qué hablo de la King James? Porque en la primera traducción que se hizo en inglés, la del rey, o sea, la de Santiago, ¿no? King James, Santiago, es muy fiel. Incluso ya tenemos una en español muy basada en esa versión inglesa, que se han comparado y se ha hecho. Bueno, pero nosotros vamos a ir al sentido que en esa traducción, que es reconocida, que no es exacta, porque en cuanto, claro, en inglés tampoco hay espírita ni espíritu, no hay femenino ni masculino, tenían ese problema, neutro, y al neutro se le pone él. Cayeron en el mismo error. Claro, si esto lo explicas, como estoy haciendo yo, tú lo entiendes y no pasa nada. Pero como no se podía explicar, porque no había argumentos gramaticales, pues se quedó ahí. Y al cabo de los años nos ha traído confusión. Pero ahí en ese libro dice, no lo tenemos a mano, pero dice el capítulo 1, versículo 6 de ese libro, entre otras cosas dice, sabiduría es un espíritu. Evidente. Amiga del hombre. El espíritu siempre está a nuestro favor. Aunque ella no va a perdonar las palabras de un blasfemo, desde que Yah ve dentro de la parte más íntima de él. El espíritu también se entristece y se llega a apagar. El capítulo 7, versículo 11 de ese libro habla, en su compañía todas las buenas cosas vienen a mí. En su compañía, el hombre espiritual es el que tiene al espíritu. Versículo 12, y no lo podéis leer porque no está ahí, ¿no? Dice, todo eso yo lo disfruto. ¿Quién? La sabiduría. Desde que la sabiduría los trae, pero cuando aún no la conozco a ella, es su madre. Papel femenino. Y es que tiene que haber un papel femenino. En el versículo 22 y 30 de sabiduría. Pero cuando ella, dice, no, pero por cuanto ella es un espíritu inteligente, y fíjate las características que está dando del Espíritu Santo, o de la sabiduría, del Jochma, de la Jochma. Espíritu inteligente, santa, única, múltiple, perspicaz, activa, incisiva, pura, lúcida, invulnerable, benevolente, aguda, creativa, amando al hombre, varón, firme,
formal, impasible, poderosa, todo lo ve. Mi mujer. Pero es la espíritu. Yo siempre digo y defiendo, las mujeres, claro, ¿qué quiere hacer Satanás? Pues como en el huerto del Edén, volver a engañaros. Y bajo una perspectiva machista, que yo tampoco estoy de acuerdo, para nada, ¿eh? Yo no soy machista. Es que los machistas van a pasarlo muy mal delante de Dios y delante de Ima. Porque por cierto, Ima es mamá y es el nombre que en hebreo se le atribuye a la letra del nombre de Dios que corresponde al Espíritu. Pero hoy no da tiempo a hablar de eso. Pero estamos matizando más cosas, ¿no? Lo puedes oír porque esto queda grabado. Pero fíjate, inteligente, santa, única, múltiple, perspicaz, activa, incisiva, pura, lúcida, invulnerable, benevolente, aguda, caritativa, amando al hombre, firme, frontal, impasible, poderosa y todo lo ve. Y ese es el papel que hace toda madre en su casa, en la reproducción del cielo en la tierra, que es su casa, su hogar, su familia. En el capítulo 6, versículos 12 al 22, dice, sabiduría es brillante y no se atenúa. Está diciendo, el Espíritu Santo es brillante y no se atenúa. Para aquellos a quienes la aman, a ella, están viéndola de buena gana y encontrada para aquellos quienes la buscan a ella, rápido para capacitarlos a aquellos a quienes lo desean. Ella hace que ellos sepan de ella. Ella se va a encargar de que tú sepas quién es ella. Si hay interés. Te digo, siempre Dios va a usar algo. A mí el interés por este asunto, ¿quién me lo provocó? Un hombre al que admiro, un hombre sabio, un hombre que incluso perdió su carrera por hablar de esto, que a mí no me dijo nunca ni media palabra. Esto todo no lo he aprendido de él. Estoy seguro que si un día volvemos a sentarnos, y quizá pronto lo haga frente a frente, podamos hablar ya, le diré Joaquín, porque es Joaquín Yebra, español, de origen judío, porque Yebra es judío. Él me dijo un día, Enrique, ¿tú sabes que Ruach HaKodesh es un verbo femenino? Y dije, ni idea. Ahora que me estás diciendo tú, nunca había oído tal cosa. Y dice, bueno, para que lo sepas. Pero eso no me quedó a mí ahí. Empecé a dar vueltas. A partir de ese día, no sé cuántos años hace, empecé a darle vueltas y vueltas. Y empecé a hacer este mismo proceso. Para aquellos quienes la aman, ella está viendo de buena gana y encontrada por aquellos quienes buscan a ella. Rápido para capacitarnos en aquellos a quienes buscan y ella hace que ellos sepan de ella. Pero hay que tener interés. Es el interés que yo estoy poniendo en tu corazón. Es el interés que quiero que se despierte en tu vida y que sepas que así como en el cielo hay en la tierra, y nosotros tenemos que tener esta naturaleza y no podemos prescindir de esta naturaleza que el Señor ha puesto en nosotros cuando nos hace nacer de nuevo, cuando primero nos convence de pecado. Solamente para que lo notes, Juan 16, versículos 7 y 8, a que son las mamás las que tienen una capacidad para convencerte.
ella nos convence de pecado, es su trabajo dentro del reparto celestial. Ella da a luz, como os he dicho en Juan 3:5, que Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lava y limpia, 1 Corintios 6:11, alimenta, 1 Corintios 10:3, enseña, como hacen, por cierto, claro, el problema que tenemos siempre es que no conocemos, aunque tengan errores y errores graves que yo llamo horrores, pero, hombre, cuando Jesús habla en hebreo o en arameo, habla a hebreos que hablaban hebreo y arameo, en su cultura, en su contexto, y los primeros que recibieron sus palabras eran hebreos, judíos, para más señas. Y ellos entendían muchas cosas que para nosotros no entendemos. Y no entiendes ahora, por ejemplo, a ver, cosas de Perú. A mí me hablas de cosas de Perú siendo español y entendiendo bien nuestro idioma y no me entero. Porque lo hablan en el contexto de Perú. Y en Perú tienen sus cosas. Y en Ecuador las suyas. Y en Paraguay también tenéis las vuestras. Es que este es rincón de los paraguayos casi todos. El rincón paraguayo. ¿Cuándo nos cantáis algo? Porque cantan muy bien los paraguayos. Así que, por favor, entiende que es que no es fácil a veces entender, pero ellos sí entendían, claro, ¿qué es lo que yo he tenido que, después de aquellas palabras que me dijo Joaquín Yebra, qué he tenido que hacer? Bueno, pues empecé un proceso de, voy a entenderlos, tengo que saber qué hace esta gente, qué piensan esta gente, cómo reaccionan, hasta qué chistes tienen. Ya cuando entiendes los chistes de una nacionalidad, ya estás ya eres doctorado en el idioma. Porque Jesús les hablaba en su manera, ¿no? Toma nota. Las madres hebreas, en general, no solo judías, las madres hebreas, de siempre, las madres han sido las que educan a los hijos. Las que les enseñan ahí en casa, después de hacer sus labores, sentaban a los niños, que además siempre ya sabéis que es una caterva de niños, y a leer, Caperucita Roja, la Torá. Y la mamá es la que le enseña, el papá andaba en sus cosas. Como dice ahí, ¿te acuerdas? En las plazas, luciendo la ropa, que por cierto le había hecho su mujer, y en las plazas, ahí dando discursos que a nadie le servían para nada. Pero el papel eran las madres en las casas educando a esas nuevas generaciones. Importantísimo. Las madres. Y es el Espíritu. ¿Cómo era? Quiero oír el nombre. Kochma. La sabiduría, la que enseña hoy también. Pero recuerda que hay espíritus que no vienen de Dios. Lo aclara la Biblia, lo hemos aclarado hoy. Si has tomado nota bien y si no, pues te la pones por internet de nuevo la predicación. Hay espíritus que no vienen de Dios. Hay espíritus engañadores. Hay espíritus que hablan fábulas, monsergas. Pero está la sabiduría, la Ruach HaKodesh. A veces a mí me gusta llamarla Ruach HaKadosh. La diferencia es Espíritu Santo o Espíritu del Santo o de santidad. Yo me apunto, y lo dije la otra vez, a Ruach HaKadosh. Se puede decir de las dos maneras en el hebreo, y lo entienden. Juan 14:26, enseña, educa, guía. ¿Recuerdas? Es que ahora en el Congreso lo hablamos, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿por qué? Por la sabiduría de Dios, los tales son hijos de Dios. 26, y de la misma manera también sabiduría
¿No lo aprendéis? Cogmag. Apréndetelo, apréndetelo. Cogmag nos ayuda en nuestras debilidades. La mamá siempre ha ayudado, ¿no? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, al Padre, que sí es un poco estricto. Abba es un poco estricto. Abba es la forma de Dios Padre que es papá, recuerdo la oración. Y mamá es la que se encarga de decirle al niño, mira, muchos sabéis esa historia, de cómo las madres tienen un papel y una sabiduría. Bueno, toda esa descripción que está en el libro de la sabiduría a mí me encantó. Inteligente, santa, única, múltiple, perspicaz, activa. Impresionante. Porque es verdad. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Intercede ante quién? Ante el Padre. El Padre es serio, he dicho. La paga del pecado es muerte y punto. ¿Quién te crees que se apañó para que llegara la salvación a nosotros? Piensa un poco. ¿Quién tomó la palabra del Padre que no va a cambiar y le dio la forma para que nos beneficiara? ¿Quién te crees? ¿Quién? Nos da identidad. Ya pueden venirlos. Nos da identidad. Y sabes, cuando la Biblia en términos hebreos habla de ese sello, Efesios 1:13, recuerda, está escrito para hebreos, porque también Pablo, aunque es el apóstol de los gentiles, o sea, de los no judíos, cuando llegaba a una ciudad, ¿en dónde se metía? ¿En una taberna? En la sinagoga. Y su primer contacto era con los de su casa, a los cuales en Romanos siente mucho dolor por ellos, pero sabe que están entenebrecidos por haberse olvidado de Dios haciendo cosas para Dios. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados en el Espíritu. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabiduría? Jogma. De la promesa. Esto es un proceso natural. ¿Dónde toma la identidad? ¿Dónde se desarrolla un nuevo ciudadano de la tierra? En el vientre de su madre. Por eso las madres a veces tienen que cuidarse de que nada externo les vaya a traer una infección. A las madres, por ejemplo, fumadoras le dicen, no fume usted, porque su criatura va a ser perjudicada. O bebedoras, es que su criatura va a ser perjudicada. Porque se está formando, se está sellando lo que va a ser. Y cuando sale del vientre está sellado. Y cuando salimos, y es el Espíritu el que nos da a luz, nos ha cuidado, nos ha lavado, nos ha enseñado, ha hecho todo, y salimos con un sello. Y dice claramente el apóstol Pablo que para él esto todo que os estoy hablando era normal, lo entendía. Y lo explica, pero para mentes hebreas. Desde que creísteis fuisteis sellados, formados dentro del vientre de Jogma, que era una promesa de parte de Dios. Por eso, volviendo a Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo, Jogma, la sabiduría, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Te explico algo. Si tú te crees que eres judío y quieres adoptar la nacionalidad judía, que Israel te reconozca, y vas diciendo, no, mi padre es judío, y el rabino te dirá, muy bien, me alegro. Podría haber sido otra cosa, me alegro mucho de que sea judío, pero ala, venga, vayas hasta su casa y ya está. Pero cuando tu madre es judía,
ahí sí empieza a examinar tus documentos, tus antecedentes, para que el gobierno, por consejo de los religiosos, te dé incluso la nacionalidad. Si tu madre es judía. ¿Por qué? Porque, vuelvo a adelantarme en el tema de las dos simientes. Tú sabes que una mujer, y esto ocurrió en la vida real, hace poco, y salió en las noticias, una mujer puede quedar embarazada de dos hombres distintos a la vez. ¿Cómo se llama? A ver, un científico de estos que tenemos por aquí. Un hombre fecunda un óvulo y al momento o al día siguiente viene otro, que en este caso fue el marido, y engendró otro óvulo. Los dos crecen dentro. Si es que ya casi vais a entender lo de las dos simientes. Los dos crecen dentro y salen casi a la vez, pero uno es de un padre y otro es del otro. Problema. Por eso la madre es la única que puede decir con certeza: este es tu padre. Y ojo con esa salvedad, ¿eh? La madre sabe con quién se ha acostado. A esta, por ejemplo, es una actriz famosa, le salió mal, porque resulta que se acostó con un antiguo novio y, la noche antes de la boda, y quedó embarazada, y se acostó con su marido y quedó embarazada. Un óvulo cada uno. Estas cosas suceden. Y espiritualmente, pues también. Por eso cuando tú eres hijo de Dios, hijo de Jotmah, también, sabes, porque tu mamá te va a decir: sí, mira, este es tu padre, tú eres hijo de este, con seguridad y certeza. ¿Comprendes? Me ha gustado hoy, antes de que, el próximo domingo tengamos nuestra cosa con las madres, importantísimo, sin ellas no hay vida, y sin el Espíritu no hay vida, para que sepas un poco y esté en tu mente, en tu conocimiento. ¿Sabes? Yo siempre que digo esto, no es para que cambiemos y ahora seamos la religión del Dios mujer. No está en mi mente eso. Ni lo vamos a hacer. Pero cuando tú hables, sepas con quién estás tratando. Lo mismo que os dije del tiempo de la tribulación. Si tú dices Jesús, ¿quién se va a llamar Jesús en aquel tiempo? Cuando ya Jesús está, ¿sabes qué está haciendo Jesús, no? ¿Lo sabes? De boda. De boda. Con nosotros. O sea que en la tierra, cuando digan Jesús, ¿quién va a venir? El impostor. Y es importante que sepamos con quién estamos tratando. Yo solo quiero que sepas eso. Y si en tu intimidad, en tu oración, le puedes decir Kochmah, o le puedes decir Ima, que en hebreo es mamá. Y ella se va a revelar a ti. La sabiduría se va a revelar a ti. Yo empecé tímidamente y todavía me da un poco de vértigo cuando hablo estas cosas, pero tengo que hacerlo. Si yo conozco la verdad y porque pueda decir a alguien algo, me la voy a callar, ¿sabe lo que me va a pasar a mí? Vamos, garantizado que quedo para la segunda tanda, porque sería un tramposo, sería un engañador. Os estaría engañando con algo que tú no sabes, pero es que si yo lo sé es para que te lo diga, porque recuerda 1 Corintios 4, hay una sabiduría que viene de lo alto, del cielo, que Dios ha revelado ya a aquellos que le aman. Y si te está revelando esto a ti el Señor, es porque te ama, que ama a toda la humanidad, en eso estamos de acuerdo, pero los que buscan la verdad, los que buscan, léete los primeros capítulos de Proverbios, los que buscan la sabiduría, es otra liga. No estamos jugando en tercera regional,
Por cierto, ayer ganó que Betis ni que nada, ganó la Ponferradina, que yo... Pero es un equipillo de 3 al cuarto. Pero como estamos hablando de las grandes ligas, ahí es donde vas a jugar. Es la diferencia. ¿Ambos son futbolistas? Claro. Hasta los que están echando los partidillos ahora ahí, después de comerse el bocadillo de tortilla. Pero hay jugadores y jugadores. Distingue. Te he leído que si tú le pides que se revele a ti, se va a revelar en cosas nuevas, en cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. ¿Lo crees? Y así será. Vamos a terminar como empezamos, dándole a Él la gloria, honra, honor